Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Pedro Pérez y en esta oportunidad yo vengo a hablarles acerca de un tema que se llama frenos y embragues, correspondiente a la asignatura vía online Elementos de Máquinas 2. Partiendo del concepto, los frenos y los embragues son en esencia un mismo dispositivo. Cualquiera de ellos permite una conexión por fricción magnética, hidráulica o mecánica entre dos elementos de máquina. Ahora, si ambos elementos conectados giran, entonces el dispositivo se conoce como un embrague. Pero si uno de estos elementos se mantiene estático o quieto y el otro elemento gira, esto puede decirse que es un freno. Ahora, existen distintos tipos de frenos y de embragues a nivel industrial y en el mundo automotriz de la misma manera. Estos se clasifican o sea, según su forma de accionamiento y su forma de transferencia de energía entre los elementos. Y el carácter de acoplamiento también. Pero sin partir de la clasificación, sino partiendo de sus tipos, podemos decir que tenemos el embrague de contacto positivo, que es un medio para la transferencia de energía, que en sí un medio para la transferencia de energía podría ser un contacto mecánico que sea positivo, debido a que el acoplamiento es una interferencia mecánica que se obtiene con quijadas de forma cuadrada o de diente de sierra, o con dientes de forma diversas. Ahora, estos dispositivos no son útiles como freno, debido a que no es capaz de disipar grandes cantidades de energía. Luego tenemos los frenos y embragues que son de fricción. Estos son los de uso más común. Dos o más superficies son oprimidas entre sí mediante una fuerza perpendicular o una fuerza normal para crear un par de torsión por fricción. Ahora, las superficies de fricción suelen ser planas y suelen ser perpendiculares el eje de rotación, al eje de rotación, en cuyo caso la forma normal es axial, que sería un freno o un embrague de disco, o cilíndricas, con la fuerza normal en dirección radial, que sería un freno o embrague de tambor, o cónicos, que también sería un freno o embrague cónico. Entre otros de los tipos de frenos y embragues tenemos los embragues de sobremarcha, que estos no son nada más y nada menos que también conocidos como embragues de una vía. Estos operan automáticamente con base en la velocidad relativa entre dos elementos. Estos permiten la rotación relativa solo en una dirección. Si se intenta invertir el giro, la composición interna del mecanismo del embrague lo bloquea. Y este tipo de embrague se utiliza en varios mecanismos distintos, como son los embragues de uña, los embragues de rodillos y los embragues de resorte. Luego de eso tenemos los embragues centrífugos, que estos se acoplan automáticamente cuando la velocidad a los que están sometidos excede cierta magnitud. Para acoplar el embrague, los elementos de fricción son impuestos radialmente hacia afuera, contra el interior de un tambor cilíndrico. También tenemos los embragues y frenos magnéticos. Estos son de varios tipos. No tienen un contacto de fricción directo entre discos y carcasa. No tiene un contacto mecánico entre los elementos de rotación. El rotor, que también se conoce como tasa de arrastre, es arrastrado por el campo magnético establecido por la bobina del campo o el imán, que es permanente. Estos son similares en construcción a los dispositivos de histéresis, en el hecho de que estos no tienen un contacto mecánico entre el rotor y polos. Ahora, la bobina establece corrientes que son parásitas, que acoplan de manera magnética al embrague. Y por último tenemos los acoplamientos fluidos, que estos transmiten par de torsión a través de un fluido, que sería casi siempre ese fluido aceite. Un impulsor con un juego de aspas se hace girar primeramente e imparte un momento angular al aceite que lo rodea. Luego de eso, una turbina o un rodete con aspas similares se hace girar por el aceite en un movimiento que lo golpea. Muchas gracias por prestar atención. Esa ha sido la defensa. Espero que le haya gustado. Hasta la próxima.